Aquí estamos con José Luis Espere. Hoy es un vértigo de información. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por venir. Bueno, ¿qué ves de lo que pasa en Córdoba, en Formosa y de tu...? Perdóname, pero llegué, me estaba sentando justo. ¿Qué participación hay en Formosa? 73. 73. Bastante Claro, más alta que lo que Córdoba ha caído muchísimo. 61. Córdoba venía siendo... ¿Por qué te parece que cayó tanto la 78, participación? llegó a 2/3, pero esto debe ser de las mínimas que... Yo no sé si no es la mínima... ¿En Córdoba? ¿Y qué análisis haces? ¿Por qué te parece que puede haber caído tanto la participación en Córdoba? ¿Es mucho? En Córdoba no te lo puedo decir específicamente, no sé qué fenómeno puede haber, porque en Córdoba es muy grande, creo que hay que meterle la lupa eso. En Córdoba ha caído mucho. Es un dato. 3 millones, para el segundo distrito después de Buenos Aires. Que está viendo caída en la participación en casi todas las provincias, ¿no? Bueno, como concepto, la caída de la participación, claramente yo te diría es mucha desazón de la gente con la política. Una política que le está hablando muy a sí misma, es una cosa increíble, pero yo no sé si ya la política, de tanto hablarle a sí mismo, ha perdido contacto con la realidad de la gente. O sea, ha terminado siendo una cosa de nicho, cuando en realidad la política lo único son como dos discusiones, ¿no? Pero es como que, a ver, la política el único sentido de hacerla es para servir a la gente. Es una actividad, si así como elegido... el peluquero, me parece corta que pelo. es un poco el sentir, ¿no? De la gente. ¿Cómo? Digo, me parece que eso que Pero estás sí, mencionando... claro. es Así un como el poco zapatero sentir está de para la hacer gente. zapato, el peluquero para cortar pelo, la política está para servir a la gente, sino que se dedican a otra cosa. ¿Y cómo se da vuelta esa tortilla, no? Digo, de el político que, bueno, hoy la gente lo ve alejado de la realidad. ¿Cómo se da vuelta eso? Y se da vuelta, lamentablemente le tengo que decir a la gente que se da de vuelta con la participación de ellos también. Se da vuelta en primer lugar, en primer lugar con una política que se conecte con la gente de nuevo, claramente. Vos no podés seguir teniendo una política que le habla a la política. Yo creo que hay que hacer campaña diciendo, no promesas en vano, sino las cosas que vas a hacer y los costos que vas a asumir para hacer las cosas que vos vas a ser senador. La gente tiene que participar, que participar la gente. ¿Qué propones como senador? Hablemos ya... Bueno, yo soy senador, candidato, precandidato, precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires, nacional, ¿no? Porque hace falta un paquete de leyes. Entonces, para modificar. Yo, como vamos a suponer que fuera elegido, yo creo que vamos a ser elegidos como candidatos a senadores, perdón. Yo te diría ahí, yo tengo que estar pensando en lo que yo represento. Como senador nacional de la provincia de Buenos Aires, yo represento los intereses de la provincia de Buenos Aires. Correcto. ¿no? Ahí me eligen para eso los bonaerenses, o la nación si me eligen. Y ahí yo te diría, hay 3 temas críticos en la provincia de Buenos Aires, que son los 3 temas críticos que hay en el país. Porque la provincia de Buenos Aires es tan grande que lo que vos soluciones ahí es solución para el país y a la inversa. No hay solución para la provincia de Buenos Aires y no hay solución para los problemas del país. Tenés 3 temas críticos. O 2, te diría. Una provincia de Buenos Aires completamente partida. Por un lado, una provincia de Buenos Aires insegura, llena de pobres, de narcotráfico, donde la gente vive muerta de miedo, encerrada tras las rejas y los delincuentes en la calle. Y por otro lado, tener una provincia de Buenos Aires con una potencialidad gigantesca que puede ser el tamaño de una nación entera por el tamaño que tiene geográfico. Entonces conviven esas 2 realidades. Vos, para atacar esas 2 realidades, tenés que hacer 3 cosas mínimo. Y las 3 tienen intervención del Senado. Porque las 3 son leyes del Congreso. Una, la provincia de Buenos Aires es una gran economía regional, gigantesca. Tiene producción agropecuaria, tecnología, biotecnología, de todo para venderle al mundo. Tiene de todo para venderle al mundo. Ahora, para venderle cosas al mundo tenés que estar conectado con el mundo, no una Argentina que vive usando al mundo como prestamista. Entonces vos tenés que... El Congreso tiene que retomar la facultad que tiene y que no la utiliza, el Congreso incluso al Senado, donde yo voy a estar como senador, que es la de fijar los derechos de exportación e importación, que es lo que te vincula o no con el mundo. En Argentina, los derechos de exportación son tan altos y los derechos de importación son tan altos que han roto el canal de conducción de la Argentina y de conexión con el mundo. La segunda cosa tiene que ver con el tamaño del Estado. Mientras la Argentina tenga una ley de coparticipación que redistribuya ingresos fiscales, ahora que estamos con Córdoba y Formosa, ¿no? Hoy hay elección en Córdoba y Formosa. Yo te voy a dar un ejemplo. ¿Por qué Córdoba vos tenés boleta única de papel? ¿Y por qué en Formosa tenés este sistema de ley de lema que, no sé, 3 horas van a tardar en tener Carola datos? Suárez trabajando Bueno, en Formosa nos decía 80% de en empleados públicos. En Córdoba, claro, pero en Córdoba el IVA del cordobés queda mucho en Córdoba. En cambio, el IVA
en Formosa se lo paga el cordobés. Ahora, ¿cómo es van un a competir? Jeque, Infran, es un jeque árabe, no es un gobernador. llevo a Tercera nivel- cosa, sí. reforma laboral. Está claro. Bueno, vos me preguntaste qué puedo hacer como No, está claro. Todo está- eso. Ok. Un montón. Ahora, ¿qué un ves montón. de lo que decía recién Slavinsky como analista, ¿no? Que la fórmula Massa-Rossi... ¿Quién? Slavinsky, Ah. Slavinsky. Decía que la fórmula Massa-Rossi impacta sobre Juntos por el Cambio porque algunos votos se pueden ir, si es que continúa incluso la división entre ustedes, ¿no? Más allá de la interna. ¿Qué ves? No, primero, división entre nosotros. Una paso es una competencia, Sí. no es división, se compite. En unas... A Después ver, de una yo no paso. tengo la menor duda, si alguien especula con que Juntos por el Cambio se rompe después de la paso, pero ni en pedo va a pasar Ok. eso. O sea, ¿Eso Juntos está por el garantizado? Cambio- sí, absolutamente. Mm. Absolutamente. No hay ninguna duda de eso. Así que el que fantasea con eso, next, se equivoca. Segundo error, pensar de que la gente diferencia a Massa de Guado de Pedro. Comparando fórmulas presidenciales, Massa es otra cara del kirchnerismo. Espérame que tenemos información en vivo. Tenemos En Formosa información de está último Carola momento. Suárez. Carola. Bueno, 75%, ahora sí, datos oficiales que ya tenemos confirmados, ¿no es cierto?, de último momento a través del Tribunal Electoral de aquí, de la provincia de Formosa. Decíamos recién que la verdad es que es una amplia participación por parte del pueblo de aquí de Formosa, tanto de la capital como de las localidades del interior de la provincia. Y seguimos trabajando aquí en el búnker. Bueno, hablábamos más temprano también, ¿no es cierto?, de que el proceso de conteo de los votos va a ser muy, pero muy lento. Recién a las 21 horas se puede llegar a conocer datos que tienen que ver con el boca de urna. Claro. Así que Hay que tener mucha paciencia. esperemos, digamos, 10 de la noche, claro, 10 de la noche y demás. Esta es la diferencia muy marcada en cuanto, por ejemplo, a las provincias que utilizan la metodología del voto electrónico. Nos ha pasado, por ejemplo, en la cobertura en las elecciones de Salta, que les digo que 6:30 de la tarde ya se conocían los resultados. Claro. Prácticamente los resultados definitivos. Aquí hay que tener paciencia. Seguramente estemos hablando de 10:30, 11 de la noche. Así que, bueno, seguimos trabajando aquí y veremos qué es lo que pasa si finalmente el gobernador actual es reelecto o no. Genial. Jaro, tenés prioridad ante cualquier novedad, ¿eh? Muchas gracias. ¿Esper Massa puede seguir siendo Hasta ministro de luego. Economía y candidato a presidente? Debería tener un poco de pudor y renunciar, la verdad. ¿Debería Bueno, renunciar? es que él mismo había dicho hace no. algunos A pocos ver. meses que era incompatible la función de ministro de Economía con tener un cargo, en este caso, preelectoral. Lo dijo él mismo y ahora Sí, se no, dice. debería. Ya es demasiado osado que con el lío económico que hay en Argentina, con la complejidad que hay en Argentina, ya que sea ministro de Economía, con el quilombo que es argentino, siendo abogado, ya es un poco osado, te diría. Porque la verdad, te digo, francamente, no es que estás en Suiza, y en Suiza puede ser cualquiera ministro de Economía. Estás en Argentina. No en vano tenemos un cepo cambiario, inflación al 150, endeudamiento público rampante. Esto es una persona que no es especialista. Yo no digo que todos los economistas sean buenos de ninguna manera, pero ahora ya, además de no ser abogado, ser economista, ya ser economista, no ser economista, ser ministro de Economía sin ser economista, candidato a presidente, ya me parece osado. Pero esta es la impunidad del kirchnerismo. Por eso yo no creo que de ninguna manera que la gente vaya a diferenciar un Guado de Pedro un Massa. Es el kirchnerismo con otra careta, nada más. ¿Quién lo ¿Te eligió a sorprendió? Massa? No tengo la menor idea. ¿Te sorprendió la ¿Qué te fórmula? pasó en la mano? Inseguridad. Inseguridad. Me robaron No. y me golpearon. Sí, aprovecho para contarle a todos los que me vienen preguntando. No, bueno, ahí está, la inseguridad. ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para tener seguridad? No, no nos dan seguridad. Claro, claro. Después después los políticos se quejan que hay evasión. ¿Cómo no vas a evadir si no te dan lo que te tienen que dar a cambio de los impuestos? Vamos a Córdoba. Pablo Olivares en el búnker del oficialismo. ¿Hay novedades, Pablo? Sí, bueno, la verdad que se van actualizando los números y esa brecha que se veía en las primeras mesas creo que va marcando un poco la tendencia. Recién hablando con algunos referentes políticos que se van acercando, me contaban que era esperable que el número que le den Carlos Paz era victoria de Juntos por el Cambio, que Marco Juárez también, pero restan poblados bastante particulares. Me dicen que también La Falda entró en estas primeras mesas y que seguramente en Capital hablan también de un número bastante importante para Hacemos por Córdoba. La verdad, Hacemos Unidos por Córdoba para el schiarettismo. Por lo tanto,
va a ser un minuto a minuto. Yo creo que en cualquier momento, acá siguen sosteniendo la misma tendencia que marcábamos, pero dice que faltan algunos poblados numerosos que podrían darle la victoria rápidamente en unos minutos. Por ahora el conteo oficial con 8,28% de las mesas escrutadas da 44-32 a favor de Luis Juez, 39-46 a favor de Yayora. Y Luis Majul está con nosotros y tiene una opinión e información seguramente. Hola Luis, buenas noches. Buenas noches, Santi. Bienvenido. Buenas noches, gracias por dejarme meter en esta ventanita. Entro y salgo rápidamente. A ver. Cerca del oficialismo cordobés están confiados en que Yayora va a ganar la elección por una diferencia importante. Es información del oficialismo cordobés. Correcto. Hay un boca de urna que no vamos a citar acá, ni dar las cifras, pero cerca del oficialismo cordobés están diciendo que, al final de cuentas, Yayora es posible que gane estas elecciones. Estas cifras son porque los primeros datos que se están cargando son desde Córdoba capital hacia afuera, digamos. Sí, es Carlos Paz, Marco Juárez, por ejemplo. Bueno, ¿no? y ahí, Juntos por el Cambio tendría una importante diferencia. De hecho, ya están diciendo que cuando se produzca la otra elección de la Intendencia de la ciudad de Córdoba, el 23 de julio, es muy probable que De Loredo gane esa elección. Pero insisto, las fuentes cercanas al oficialismo de Córdoba, cercanas a Schiaretti, dicen que están muy cerca de lograr un triunfo en la provincia de Córdoba. Es un anticipo nada más y nos vemos dentro de un ratito. Exactamente. Esper, ¿qué opinión sobre lo que acaba de decir Luis Majul, sobre esta posibilidad de que gane el oficialismo, aunque no sabemos si por una diferencia importante o cabeza a cabeza? A nivel nacional, ¿no? Déjame ilusionarme que nuestro candidato Luis Juez le está yendo bien en este primer conteo. No, a ver, yo daría una mirada comparativa. A mí me impresiona el caso de Formosa con el caso de Córdoba, ¿no? Formosa, Infran, Córdoba, una provincia, sí, pero acá Formosa es una provincia de empleos públicos, por eso la participación es grande. Formosa es una provincia que vive de los impuestos que se recaudan en otras provincias, donde el pobre de Córdoba hoy está pagando la fiesta que se manda Infran, imprimiendo papeles al divino botón que van a ser difíciles de contabilizar y a lo mejor se contabilizan mal. Estos emiratos que se han construido en Argentina se construyen porque hay pobres de provincias grandes que lo están reventando impuestos para que existan. Por eso la coparticipación tiene que ser completamente diferente. Esto es lo más antifederal que hay. Esto es lo más injusto que hay. Esto es lo menos equitativo que hay. Dado que nos congraciamos los argentinos de ser derechos humanos, esto es lo menos derecho y lo menos humano que hay. Porque esto es una cosa aberrante, que en el siglo XXI haya feudos todavía. Estamos en el siglo XXI, no en el XVIII. Octavo periodo de gobernación. Entonces, acá hay cosas que tienen que terminar. Y esto ocurre, insisto, y en el Senado es donde se inicia el debate de la coparticipación. Hay que terminar con la coparticipación tal cual está. En ningún lugar de la Constitución dice que la coparticipación tiene que crear estas desigualdades que nos deberían chocar y mucho. Que porque no es posible, insisto, que el pobre cordobés hoy está financiando la fiesta de empleo público y de miles de lemas en la provincia de Formosa. Gracias, José Luis, por la visita. Buenas noches.